Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos a tiempo, como corresponde, este webinar que hemos convocado con la Vicepresidencia de Desarrollo y Competitividad, Imelda Restrepo, que nos acompaña acá, la Vicepresidencia de Transformación Digital de la ANDI. Mi nombre es Santiago Pinzón, soy el Vicepresidente de Transformación Digital. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Tenemos una agenda bastante intensa y muy útil para todo lo que estamos viviendo. Compartirles a ustedes este webinar es algo muy oportuno en términos del título, que se llama Aceleración y Reconversión para el Desarrollo Económico Empresarial. Tenemos entonces una combinación de elementos en nuestra agenda que vamos a desarrollar. Y en este orden de ideas, como ven en pantalla, una agenda que nos va a permitir tener el conocimiento sobre una encuesta de e-commerce que desarrolló la Andy con el liderazgo de Imelda y su equipo en temas de e-commerce y lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, que le permite a uno identificar pues esta realidad que nos está permitiendo un cambio de mentalidad. Posteriormente voy a estar presentándoles los resultados de la encuesta de transformación digital del 2009 y estaremos un poquito en detalle el alcance de esos resultados, que son muy oportunos para ver precisamente cómo el mundo nos ha cambiado y la manera de verlo del 2019 para acá es muy interesante. Y tenemos como plato principal, por decirlo así, una panel muy completo con tres grandes referentes que de una vez presento. Maritza Pérez, que es la vicepresidenta ejecutiva de Banca Personal y Mercado de la Vivienda. Muchas gracias, Maritza, por acompañarnos. Ernesto Gutiérrez, vicepresidente digital de Ecopetrol. Y Jorge Quiroga, que es el CEO de Blacksip, que también claramente nos va a ayudar a conocer lo que está pasando en ese diálogo sobre comercio electrónico. Entonces, queremos sacarle el mayor provecho para ustedes de esta información, de esta combinación de conferencistas. La ANDI viene trabajando en los temas de transformación digital y comercio electrónico desde hace ya más de 4 años cuando se creó la vicepresidencia. Y con el liderazgo de Imelda, pues todos los asuntos económicos y conocimiento del desarrollo del país en este momento tienen aún más alcance con esta encuesta que se está desarrollando. Entonces, dicho esto y entrando ya en materia, le doy la palabra a Imelda para que empecemos a hablar sobre la encuesta de e-commerce. Muchas gracias, Imelda. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que nosotros quisiéramos como entrar en un tema que nos viene preocupando desde hace rato. Entonces, como decía Santiago, es una encuesta que nosotros acabamos de realizar y uno diría, el tema de e-commerce es nuevo o no es nuevo, y la verdad muchas empresas ya venían trabajando en el tema de e-commerce, pero más desde una perspectiva marginal, es decir, sí, listo, nosotros también hacemos comercio electrónico, hacemos algunas cosas, nos comunicamos por email, pero ya pensar que eso tiene que ser parte de nuestra agenda y que realmente hay que tomarlo como una actividad normal y muy importante dentro de la empresa, no había pasado. Entonces, la pandemia definitivamente aceleró el e-commerce, y lo que nosotros tenemos aquí es una encuesta que enviamos a los afiliados de la ANDI de todos los sectores, donde les preguntamos qué han hecho ustedes en materia de comercio electrónico, cómo lo han adoptado o no adoptado en los últimos meses. Recibimos 161 empresas y realmente, si bien uno quisiera tener un número muchísimo mayor, de todas maneras creo que ilustran bien qué es lo que está pasando con el comercio electrónico en estos últimos meses, donde hemos estado en el aislamiento forzoso. Como ven ustedes, recibimos respuestas de todo tipo de sectores. La industria manufacturera pues pesa el 75% de nuestras respuestas. Tenemos también respuestas del comercio, de oficinas de abogados, oficinas científicas y de asesoría, de actividades administrativas, obviamente del área de comunicaciones y otros sectores como son comercio, electricidad y ese tipo de actividades. La siguiente, por favor. La respuesta no nos sorprendió mucho. Si ustedes miran, nosotros lo que les preguntamos en las distintas formas en que uno usa los canales digitales
en su normal desarrollo de los negocios. ¿Qué pasó antes del COVID? Es decir, ¿qué pasó antes de la segunda semana de marzo? ¿Qué ha pasado durante estos meses de pandemia? ¿Y qué esperan ustedes que pase? Y yo creo que si uno mira rápidamente las distintas gráficas, hubo un crecimiento significativo en el uso de todos los canales digitales, y ese crecimiento significativo no quiere decir que listo, afrontamos la situación actual y después volvemos a lo anterior. Definitivamente eso no va a pasar, y ahí ven ustedes que el comercio electrónico, los canales digitales les llegaron, pero llegaron para quedarse. A manera de ejemplo, tenemos que en mercadeo y consecución de nuevos clientes, antes estábamos hablando que el 35% de las empresas lo adoptaban, ahora estamos hablando del que correspondía al 35% de sus actividades, ahora estamos hablando del 63%, y se espera que después de, cuando lleguemos a la nueva normalidad, post-COVID, como quieran llamar el periodo, que no tengo ni idea cuándo empiecen, estaremos hablando del 58%. Catálogos de productos vía digital también pasó de 48 a 65 y se mantiene en 65 incluso después de que acabe este aislamiento forzoso. La cotización de productos también pasó de 56 a 74, la toma de órdenes y pedidos del 58 al 73, las formas de pago virtual, que es digamos, un mecanismo que quizás uno dice la gente todavía tiene temor, prefiere hacerlo presencialmente, pero también pasó de 62 al 74, y en logística, que también tiene sus problemas porque eso implica recolección, despacho, postventa, una cantidad de servicios, también hablamos del pasar de 60 a 70. O sea que claramente el mundo digital vino para quedarse. Sigamos. Le preguntamos igual a las empresas, dado que ustedes ya han entrado en el comercio electrónico, ¿lo justifican? El 68% respondió afirmativamente, y las causas por las cuales responden afirmativamente son relevancia actual de vender online. Pues todos sabemos que no tanto en este momento, pero hace un par de meses vender con presencia era prácticamente imposible. Hay un fortalecimiento de la relación y el valor agregado a los clientes, tiene un alto, digamos, una alta relación costo-beneficio, igualmente los procesos se facilitan. Entonces, yo creo que mucho de la, digamos, de la gran lección que nos deja lo que nos tocó hacer rápidamente, incluso sin tomar las acciones que uno quisiera o sin ensayar, definitivamente nos mostró que estábamos perdiendo una gran oportunidad, y así lo está viendo el empresariado. Sigamos. ¿Cómo ha sido la experiencia? Ahí ven ustedes, en general todas estas respuestas son positivas. Hemos aprendido, nos hemos reinventado, se aceleró el uso de los canales de e-commerce, un 14% no tienen e-commerce y están perdiendo realmente una oportunidad. En algunos casos, en buena parte de los casos, hay el uso de los chats, videoconferencias, herramientas web, aumentó la creatividad y la comunicación efectiva, y uno aquí dice, y creo que una de los mensajes y de las tareas que nos quedan nosotros en la ANDI, creo que también a todos los que están en este webinar, es que también tendremos que recapacitarnos y capacitar al personal, porque todo esto se ha hecho en este momento un poquito empíricamente, pero también hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, y yo creo que ese es el reto que tenemos hacia el futuro. Sigamos. ¿Cuál ha sido el canal que ha utilizado las empresas en experiencia de comercio electrónico? En un 39% de los casos estamos hablando de plataformas propias, en un 20% de plataformas tercerizadas, y en un 33% de plataformas comerciales como son Éxito, Jumbo, Falabella, Lopido, etc.
Entonces ahí vemos que también hay una apertura. Si yo no tengo mi plataforma propia, no quiere decir que entonces no recurro al comercio electrónico. Ahí vemos que en más de un 50% de los casos ha habido o tercerización o utilización de plataformas comerciales, y ahí también creo que los problemas más que hablábamos de cambio de mentalidad, yo creo que ya se dieron. De pronto a veces uno necesita estos sustos para arrancar a hacer las cosas que realmente se traducen en una nueva empresa y en la empresa moderna que todos queremos, digamos. Aquí tenemos una encuesta que quisiéramos compartir con ustedes. ¿Ya la tienen? Dime si ahí la deben estar viendo. Bueno, Ya está en pantalla, Imelda. entonces quisiéramos que nos respondieran estos y después les muestro lo que nos dio nuestra encuesta en la Andis. ¿Cuáles son las principales barreras para comprar por comercio electrónico? ¿Qué sienten ustedes? ¿Cómo lo perciben? Esperemos los resultados. Ahí están votando. Los invitamos a que todos voten para que obviamente tengamos mejores resultados. Adelante. Listo, ya se cerró. Bueno, entonces los resultados, lo primero que me gustaría resaltar es lo que uno pensaba que realmente era la principal barrera, que era falta de conocimiento. Realmente ustedes no lo ven como tal, y a mí me parece una buenísima noticia. Yo creo que si hubiéramos hecho este mismo poll hace 6 meses, la respuesta sería muy diferente. Yo creo que todos nos tocó, quisiéramos o no, aprender a ver qué es e-commerce, ensayarlo y de una vez ver lo bueno que es y seguir en eso. Digamos, las preocupaciones que se destacan ahí, la devolución es complicada y eso es válido. Eso ahí tenemos que trabajar. La desconfianza sobre el producto también es una barrera importante. Y el otro tema que yo creo que también nos queda como tarea es el miedo de compartir datos personales. Uno diría, eso es porque no estamos acostumbrados o porque todavía los temas de ciberseguridad no están plenamente resueltos. Yo creo que ahí también tenemos un reto importante. Y el otro punto donde también aparece una respuesta significativa es la desconfianza en la plataforma. Yo creo que las respuestas que ustedes nos dieron en este poll se parecen mucho a lo que nos respondieron en su momento los empresarios, donde aparece en primer lugar la logística de despachos y distribución. Aquí, digamos, nos faltó, pero yo creo que definitivamente detrás de eso también está la logística y qué pasa con las devoluciones que se van a dar. La confianza de los usuarios de realizar pagos, eso todavía nos toca superar, y yo creo que ahí pues habrá diferencias. Si uno hiciera una encuesta por edad o por zona del país, probablemente es distinto, y los más jóvenes quizás no tendrían este 23%, sino más bien estarían por los lados del 4%. Sin embargo, es una realidad que todavía tenemos que afrontar. La seguridad digital aparece también como una preocupación grande, la puesta a punto de la pasarela de origen, el diseño y la carga de los catálogos que uno está ofreciendo a los consumidores, y el desconocimiento de los requisitos legales para implementar el comercio electrónico. Yo creo que aquí nos queda a nosotros en la ANDI una serie de tareas donde definitivamente tenemos que trabajar para que
esto deje de ser una dificultad y realmente se vuelva una forma más ágil de hacer negocios. Yo creo que con esto sigamos. Otra de las preguntas que hicimos es si las empresas tienen o no interés en colaborar, pues hemos hablado muchísimo, hoy en día es la economía colaborativa y en el uso de plataformas y de e-commerce claramente hay una oportunidad en donde habría este interés en redes colaborativas y en el ecosistema digital, en la eficiencia en costos y la logística, alianza con proveedores o por sectores y la posibilidad de ampliar la oferta y valor a los consumidores. Estas son todas posibles causas de por qué las empresas están pensando ya no solo en hacer sus negocios en forma digital, sino veamos cómo incluso logramos hacerlo en conjunto con otros actores de la cadena. Yo creo que esto se diferencia mucho con lo que uno tenía algunos años, donde cada uno hacía, digamos, todos los desarrollos, pero in-house para aprovecharlos uno y sin pensar que quizás con alianzas estratégicas se pueden lograr mejores resultados, digamos. Y ya para terminar, todo esto pone de presente qué ha pasado con los diferentes canales de distribución. Nosotros aquí lo que le preguntamos a las empresas es señale el peso de los diferentes productos, cuánto, pues el peso divida la estructura de ventas según los diferentes canales de distribución. Obviamente algunos productos ahí, y ahí tenemos que hay un aumento significativo en las, pues no significativo, pero un aumento importante en la venta industrial. También hay un aumento en la importancia del hard discount y en televentas. Todo eso pone de presente dos hechos. Lo primero es que obviamente la venta no presencial aumenta su importancia, y lo otro que también creo que es un mensaje que nos queda de esta pandemia, es que hay una sustitución o un cambio importante en los patrones de consumo hacia consumo, digamos, más básico, y dada la preocupación que se tiene sobre cuánto dura esta situación y cuál será el impacto económico de esto. Estos son los resultados de la encuesta que nosotros estamos divulgando en este momento, y los resultados estarán pues publicados en la página web de la ANDI, comentarios, y posiblemente la repetiremos más adelante para tener otro punto en el tiempo y ver si efectivamente lo que vemos en este momento sí va a ser una realidad en el futuro inmediato. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Imelda. Muy completa, como siempre, la posibilidad de sacarle más conocimiento a esto. Por eso quisimos hacer este ejercicio de dar estas dos informaciones que ahora vamos a compartir. La de e-commerce, pues ayudamos a construirla, y refleja también muchas de las cámaras que tenemos en la ANDI que están dando ese salto, como decía muy bien Imelda. Entonces vamos a hacer ahora el cambio a que yo les presente la encuesta de transformación digital de los resultados del 2019. Esta encuesta tiene varias características importantes para compartir. La principal es que estamos construyendo sobre lo que venía en años anteriores. Nosotros empezamos en mayo del 2016 siendo parte de la encuesta de opinión conjunta. Esa fue la primera encuesta. Después hicimos otra en el 2017, en el segundo semestre, que fue ya logrando incorporar los detalles para el sector manufacturero y el sector de servicios. Y esta, lo que hicimos fue adicionar 5 preguntas que estaban distribuidas en 3 módulos. Abordamos el tema de transformación digital, el de cuarta revolución industrial y lo que es la estrategia digital. Esas 5 preguntas van relacionadas a talento, a seguridad digital, a la medición del impacto en las inversiones de tecnologías, a identificar barreras de GovTech, todo con el ánimo de ir construyendo la razón por la cual creamos la estrategia, la encuesta de transformación digital. Y es porque precisamente estamos trabajando en un ejercicio desde la ANDI, que es lo que ustedes ven ahí en pantalla, y es construir una propuesta
de país digital para que sean innovadores y digitales en los empresarios del país, la sociedad como tal. Son 5 ejes que se vienen trabajando: el de talento, el de conectividad, ecosistema, economía y gobierno digital. La encuesta es uno de esos mecanismos para ayudar a enriquecer esa conversación de lo que se está dando. Esta del 2019, en la misma lógica de Imelda, cuando presentaba la caracterización, tiene respuestas de sectores de agricultura, de minería, claramente manufactura, del sector de electricidad y gas, de construcción, tiene temas claramente contestados por el sector de información y comunicación, el sector financiero. Fueron 233 compañías que participaron. Esto crece sobre la del 2017, que era menos de, creo que eran 120, algo así. Y por eso, pues lo que hemos venido desarrollando ahora es un ejercicio que va creciendo para entender esa línea base y ese desarrollo que ha tenido el país. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Sigamos. Y ahí empezamos a compartir ya detalles concretos. Cuando uno mira lo que nos decían en el 2016, si tenían o no una estrategia de transformación digital, pues hemos dado un salto bastante interesante del 25% de esa respuesta a lo que es ahora el 63% en el 2019. Y ahí ven la diferencia de lo que puede ser manufactura y lo que es servicios. 54% en el sector de manufactura tiene una estrategia y el 74% en el sector servicios. Es decir, sí ha venido evolucionando. Ustedes saben que en el 2016 es cuando el Foro Económico Mundial lanza su agenda económica a hablar sobre la cuarta revolución industrial. Sigamos. Entonces, si tiene una estrategia de transformación digital, el total es el 63% que les decíamos, en manufactura el 54%, y no un 45%, y en el sector de servicios, que por su naturaleza le permite ser mucho más dado a arrancar este tipo de iniciativas, el 71% sí y un 28% no tenía una estrategia de transformación digital. Dale. ¿Cuáles aspectos consideran que son susceptibles? Y fíjense que con todo lo que estaba mencionando Imelda y más ahora, es muy interesante ver lo del canal de comercialización. El año pasado el 73% decía que iban a ser más susceptibles de ser digital, el 60% el tema del servicio o producto como tal, y lo que es procesos, porque pues parte de lo que muy seguramente muchos conocen acá es esa, digamos, ese mito o esa confusión en que transformación digital es tecnología y no se está hablando de cultura, de talento, de liderazgo, que finalmente lo que nosotros promovemos de la ANDI es que transformación digital es un cambio de mentalidad. Entonces, estos procesos dicen mucho de cómo se estaban identificando las organizaciones para dar ese salto. Dale. ¿En cuánto tiempo, y esto es muy valioso frente a lo que hemos vivido en estos días, ya más de 100 días, va finalmente estos aspectos que estamos presentando anteriormente van a ser digitales? En 2 años, el 66% es el total, en manufactura el 64% y en servicios el 70%. Hay personas que inclusive el año pasado estaba viendo esto muy lejano, hablaba que dentro de 10 años se iba a ver esos cambios en un porcentaje muy bajito, pero de todas maneras lo estaban contemplando. Y en 5 años, fíjese la diferencia de lo que puede ser un año para acá, había unos indicadores interesantes, por ejemplo, en servicios del 29%. Sigamos. Entonces, pues esta es una manera también de llevar un poquitico esta conversación a lo que pueden pensar en el 2019, a lo que está en las conversaciones, y por eso decía el tema de liderazgo de transformación digital en las organizaciones. Cuando ya llega y rompe el COVID-2019, pues claramente cambia este escenario y nos lleva a repensar lo que se estaba pasando en las organizaciones a nivel directivo y contemplando su táctica como tal. Sigamos. Vamos a hacer también el ejercicio de Imelda de la encuesta. Les vamos a hacer una pregunta que ahorita va a salir ahí en pantalla, si me ayudan a ponerla, ya llevando el primer ejercicio. Y va relacionada a quién aceleró la transformación digital en su empresa. Los invito a que por favor me contesten rápidamente ahí. Muy bien, ya estamos, más del 50% ha votado. Ahí faltan varios por votar, los invitamos a que nos acompañen, pero es clara la tendencia, el 56% hasta ahora y subiendo. Aquí están comentando que en mi caso la decisión fue del Departamento de Publicidad y Mercadeo. Bueno, ahorita vamos a hablar con los panelistas varias de esas cosas.
Yo creo que con esto, Caro, ya podemos cerrarla. Ok. Pues es muy diciente. Esta también la tomamos de algo que seguramente les llegó a ustedes, que fue un meme al principio, entre marzo y abril, que nos dice claramente lo que está ocurriendo. Y fíjense la confusión. A muchos dicen que están haciendo transformación digital y lo que puede pasar es que están haciendo digitalización de sus procesos. Si cerran ahí la encuesta, este es el meme que les mencionaba, y que pues es claramente respuesta a lo que está ocurriendo porque por las circunstancias tuvimos que tomar decisiones, perdón, de ese nivel. Dale, digamos. Entonces, otros elementos importantes de la encuesta y que aquí me parece valioso detenernos es, fíjense, qué tecnologías no conocen y cuáles conocen y utilizan los empresarios en Colombia. Cuando uno mira, por ejemplo, analítica de datos, el 43% la conoce y el 53% la conoce y la utiliza. Pero mire lo que puede ocurrir con robótica de automatización. La conoce alrededor del 57% y la conoce y la utiliza solamente, me perdió, el 40%. Y cuando uno mira blockchain, por ejemplo, han estado de alguna manera en contacto con la literatura de este tema y refleja pues muy diciente también acá que el 76% la conoce, pero solo el 6% la conoce y la utiliza. Inteligencia artificial, mire, eso es un indicador también muy llamativo. El 70% la conoce y solo el 21% la conoce y la utiliza. Entonces, ahí vamos viendo cómo en elementos como Big Data, que 70% la conoce y solo el 24% la conoce y la utiliza, es la combinación y la apropiación de tecnología. Y ya hemos dicho que transformación digital tiene un componente de tecnología, pero no es solamente ese driver, el de tecnología, el que puede llevar, y ahorita vamos a conversar sobre eso. Sigamos. Entonces, en blockchain, como estábamos hablando, pues todo el mundo empieza a hablar de estas tecnologías convergentes, en qué tipo de circunstancias las está utilizando, en qué deberían focalizarse, cómo las pueden aprovechar. Y pues esta caricatura también le dice a uno mucho de lo que puede estar pasando en las conversaciones de las organizaciones al combinar elementos de tecnología y de conocimiento, digamos, sobre lo que está ocurriendo. Dale. Ya pasando a inversión, ¿cuál es el valor de la inversión en tecnologías emergentes? Que es las que acabamos de mencionar. Y fíjese lo que puede ser la diferencia entre manufactura y servicios. Un 48% está haciendo inversiones de hasta $50,000 y le sigue un 19%, que es el segundo más grande, entre $100,000 y $500,000 en el sector de manufactura. En servicios es diferente. En servicios el 54% está haciendo inversiones de alrededor de hasta $50,000, perdón, y ya después el segundo es inversiones mucho más fuertes de 500,000 a más de $10 millones. Y esa combinación pues puede ser interesante en términos de lo que pueden ser las diferentes organizaciones y cómo lo están viendo, si ven la tecnología como una inversión y no como un gasto. Sigamos. El objetivo de la inversión en tecnologías. Los primeros tres son muy claros: automatizar procesos. Lo segundo puede ser reducir costos y el tercero es lograr la disrupción de su propia industria y otras industrias. Varía en términos entre manufactura y servicios. Ahí ve uno claramente la diferencia en lo que puede ser los procesos en el 83% en manufactura, reducir costos el 56% y lo que es servicios, ya lo que es lograr cambiar su industria o lo que está ocurriendo con otras que son el 47%. Sigamos. Incentivos. Pues frente a esta realidad, lo que uno está viendo, y por eso conectamos lo que pasó ahora con el COVID, la expectativa de clientes, pues generó una inyección muy diferente a lo que se estaba viendo en el 2019. 28% era lo que decían servicios, 41% era los nuevos modelos de negocio y lo que puede ser también la entrada de nuevos jugadores, competidores disruptivos o lo que son competidores en su propia industria, tiene unos porcentajes inferiores. Cuando se habla de nuevas tecnologías, es distinta la aproximación, pero el total es interesante. El 39% está hablando de por nuevos modelos de negocio. Era muy importante empezar una estrategia de transformación digital. Sigamos. Y este que es bastante importante, ¿cuáles son las barreras que las compañías nos comentan que tienen sobre transformación digital? Existe todavía el tema de presupuesto, no tanto el tema de mentalidad, que cuando uno mira cultura, liderazgo o mentalidad, que tiene cultura el 57%, mentalidad el 42% y liderazgo el 26%,
están por debajo de lo que deberían estar y debería ser la prioridad. El tema de cambiar la mentalidad jalaría para que las demás unidades de la organización cambien y lleven la transformación digital a que sea práctica y eficiente. Falta un modelo de negocio claro, 36%, y en otros pues es una cifra muy inferior. Pero el tema de cultura, de mentalidad, de liderazgo siguen siendo inferior y la gente piensa que todavía esto es un tema de recursos y de plata para poder dar el salto. Nosotros vemos claramente que esto, en ese ejercicio de martillar la transformación digital, lo que uno tiene que hacer es probar y, como decimos coloquialmente, echarse el agua para demostrar cosas que puedan mejorar la productividad y la calidad de vida, tanto de la organización como claramente lo que puede ser ese beneficio del talento y de las personas. Sigamos. Dentro de los siguientes 2 años, la transformación digital pasará por cuáles procesos. Y ahí, pues, fíjense lo que es interesante, si miramos la estrategia de transformación digital, el 78% nos contestó que procesos internos y de la organización, innovación en productos y servicios, y la tercera, bien alta, es la relación con clientes. Y pues claramente lo que estamos viviendo ahora con esa digitalización responde a estas tres, pero ¿qué ocurre frente a lo que puede ser el cambio de la organización y hacia si realmente hay transformación o solamente estamos haciendo un pedazo de la película que es digitalizar un ejercicio de algún área, sigamos. En el tema de talento, que les mencionábamos que estábamos haciendo preguntas particulares ya en esta encuesta. ¿Tiene su empresa un CIO? Sí, manufactura un 38%, en servicios es un poco más alto, 54%. Tiene pues claramente lo que está ocurriendo acá, el tema de equidad de género, fíjese la brecha tan grande en lo que puede ser el liderazgo femenino y lo que puede ser el liderazgo masculino. El CIO sigue siendo muy bajito ese nivel de mujeres que estén precisamente, y que es lo que más necesitamos por el tema de inteligencia emocional e inteligencia social, mayor liderazgo en los CIOs y en los CDOs, es muy bajito todavía la participación. Sigamos. Acá, aplica su empresa, y esto pues muy seguramente lo vamos a conversar con los panelistas. Todos dimos el salto de pasar una figura, una ley que ya existía, que es la ley 1221 del 2008 sobre teletrabajo, reglamentada por el decreto 884 del 2012, la ley es del 2008, y pues era bajito, por decirlo así, el tema de teletrabajo. Claramente ahora muchos dieron ese salto a trabajo en casa por la circular 021 del Ministerio de Trabajo, pero en sector servicios era el 46%, y es una ley que ya viene, como estábamos hablando, desde el 2008, y no era muy alto en manufactura como era muy alto en sector servicios, un 53%. La siguiente nos va a decir los porcentajes de los empleados, y fíjense lo que puede ser menos del 5% de los empleados en manufactura está en modalidad de teletrabajo, entre el 5 y el 20% de los empleados, solamente el 27% estaba, y en servicios el 44% era menos del 5% de los empleados, es decir, era muy bajito, y por eso hemos venido insistiendo que se debe dar un cambio, que se debe dar un cambio a una regulación inteligente, porque la que tenemos en teletrabajo, que está todavía vigente claramente en estas circunstancias, pues es muy rígida y muy pesada para las organizaciones. Lo que buscamos es que frente a lo que ya vivimos y experimentamos, se demostró que puede ser una realidad, una regulación mucho más moderna, siglo XXI, que le permita mayor agilidad a las organizaciones y que pueda hacerse vía una reforma vía decreto a la reglamentación, y no tanto por proyecto de ley, por las velocidades que pueden tener. En este momento, si se levantara la cuarentena, tendríamos solamente el régimen que aplica en este momento, que es la 1221 y el decreto 884. Entonces, los saltos que puede dar la realidad frente a lo que existía la norma son muy distintos de lo que nos está diciendo aquí en la encuesta. Sigamos. Y ya entrando a la fase final de lo que estamos compartiendo, este es un resumen de la encuesta, va a estar disponible la encuesta para todos ustedes en el tema de talento, y conectamos esto, fíjese, a lo que nos decían en qué tipo de tecnologías utilizan. En la primera, a la izquierda, pues qué tipo de incentivo, si están promoviendo y atrayendo talento en STEM. Sí, en servicios era un 57%, no un 42%, y en la derecha, ¿qué tipo de talento tiene su organización? Pues parte de esa respuesta puede estar relacionada a qué tipo de tecnología se está utilizando. Es difícil entrar a aprovechar ese tipo de tecnologías convergentes si no se tiene el talento, y por eso pues va relacionado que sí tenía un 56% de sector servicios y no un 43%. Manufactura mucho más bajito, un 59% no lo tiene. Entonces, como todos aquí seguramente
seguramente lo saben, no se trata de la tecnología, sino qué tipo de experiencia queremos tener en el producto y servicio, y ahí sí qué tipo de tecnología. Pero si no se cuenta con el talento, también es muy difícil poder aprovechar esa tecnología para el desarrollo del portafolio de la organización. Sigamos. Realiza capacitación a sus empleados en este tema, en transformación digital. Pues es claro que más para el sector de servicios, pero pues un 50% más o menos es lo que está ocurriendo, mucho más bajito es lo que puede ser en el sector de manufactura. Sigamos. Y esta que nos parecía muy importante es el tema de seguridad digital. Tiene una estrategia de seguridad digital, sector servicios un 65%, y el sector de manufactura un 58% que no. Fíjense los riesgos que pueden presentarse ahí en cualquier organización de estas que no tiene una estrategia de seguridad digital. Y en la pregunta sobre temas de blockchain para la desintermediación, pues está todavía muy lejano lo que se está haciendo. Se habla mucho de esta tecnología, pero en la práctica no se está todavía utilizando. Sigamos. ¿Y cuáles son esas estrategias de seguridad digital? Ya para terminar, hay una política de seguridad de información y datos, es la más alta, por obviamente la ley 1581, la realidad del manejo de la protección de datos y la información que todos tenemos que hacer. Luego sigue el tema de atender o prevenir esos ataques y esas realidades que se están presentando en términos de seguridad. Certificaciones, un 12%, ISO 27000 y lo que puede ser los modelos de seguridad. Área encargada de la seguridad de información, un 6%. Depende de la casa matriz, un 4.7%. Entonces, con esto, creo que con esta terminábamos la presentación y esta era la manera de hacerlo también muy concreto, porque se habla mucho de transformación digital. Claramente hemos vivido un ejercicio muy fuerte en estas circunstancias del COVID, pero estas conversaciones son de martilleo permanente y por eso hemos venido impulsando esto desde la ANDI para que uno logre ese cambio de mentalidad, ese cambio de chip, para entender qué es la transformación digital. Insistimos que es llevar a lo práctico, a la manera más sencilla, ese cambio de realidades para la calidad de vida y la productividad, porque se puede hablar de mucho alrededor sobre el tema, sobre muchas herramientas, sobre muchas circunstancias, pero no se aborda la cultura, no se aborda el talento, no se aborda ese ejercicio de liderazgo y obviamente lo que mencionábamos ahorita en el tema de procesos. Con esto, pues ya podemos entrar a la siguiente fase y es aprovechar la presencia. Esta es la información para cualquier cosa que quieran contactarme, de lo que es el ejercicio de tener a varios referentes en nuestro panel. Vuelvo y los presento: Maritza Pérez de la Vivienda, Ernesto Gutiérrez de Ecopetrol y Jorge Quiroga. Y lo que queremos ahora es pasar a un ejercicio de preguntas, unas inquietudes que tenemos. Sé que nos están enviando preguntas también al chat. De nuevo les digo que vamos a compartir la información de las dos encuestas y hemos querido hacer este ejercicio rápido para poder entrar en la conversación con los panelistas y que parte de esa retroalimentación va a ser muy valiosa para poder sacarle provecho a lo que es esta realidad de vivir cada día la transformación digital. Yo sé que Ernesto puede estar mirándome que no comparte mucho la palabra transformación digital y ahorita hablaremos de eso, pero sí en que ese cambio de mentalidad se refleje en el día a día de las organizaciones. Entonces, le doy la palabra a Imelda, que tenía una primera pregunta para compartir y empezamos entonces a este ejercicio y después vamos viendo si podemos sacarle las preguntas a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, mil gracias. Yo creo que todos los panelistas tienen una experiencia amplia en el tema que no podemos decir de transformación digital, porque ya me acabo de enterar que no les gusta, pero de todas maneras nos gustaría que compartieran con el público cómo ha sido esa experiencia, qué lecciones les ha dejado, qué malas experiencias les ha dejado, y porque yo creo que todo el público quiere saber cómo lo hacemos ahora que lo tenemos que hacer y que lo debemos aprovechar. Correcto, entonces si quieres, para tener un orden, empecemos como corresponde un caballero. Maritza, adelante. Ok, mil gracias, Santiago. Un saludo para todos. Bueno, creo que este mundo digital y creo que en este momento, después de este COVID, yo quisiera compartir desde nuestra experiencia en la vivienda como un elemento, un par de elementos que me parecen claves, y es un concepto de tener siempre una mirada como de ecosistema y holística cuando uno de transformación digital, o como se denomina a esta adopción de las tecnologías emergentes para hacer negocios, estamos hablando y entendiendo el cambio del comportamiento de las personas, porque al final las empresas lo que hacemos es prepararnos
para crear ofertas de valor para lo que las personas y el mercado quieren. El concepto de ecosistema me parece interesante porque cuando en nuestras empresas empezamos estos procesos y solo tenemos una mirada, tú en la encuesta mencionabas cómo algunas miradas fraccionadas realmente no nos llevan ni como empresa ni como país a de verdad dar ese valor y generar valor en la sociedad. Porque en una empresa, si se ve esto desde la tecnología, o se ve solo desde el marketing, o se ve solo desde los procesos, o se ve solo en un grupo de personas que se van a volver las más expertas, y no es algo transversal de ecosistema, me parece que empieza un abordaje de este proyecto de una manera limitada. Y ese concepto de ecosistema también quisiera traerlo más allá de lo que es la organización. Cuando uno está haciendo esa adopción de esas tecnologías emergentes que hoy en día tenemos aún en nuestros países tercermundistas, y eso es la magia en la que estamos de esta cuarta revolución industrial, es que ya no tenemos la excusa de que es una tecnología que no tenemos a la mano o que es algo que cuesta un dinero que como empresa latinoamericana no pudiéramos tener. Creo que esas barreras ya están superadas. Y es el concepto también de ecosistema, porque lo digital lo que nos invita es a que debemos trabajar cruzados entre las distintas verticales de la economía. Siempre los sectores nos habíamos visto separados. Tú ahorita presentabas el sector manufactura, el sector comercio, cada sector. Parte de esta nueva visión de hacer los negocios es que debemos hacerlos de manera cruzada. Ya las barreras entre los sectores no son más, y por eso la capacidad de hacer alianzas, la capacidad de hacer cosas conjuntas entre, en nuestro caso, un sector financiero y un sector real, un sector de comercios, es lo que hace importante que llevemos mayor generación de valor al mercado. Entonces yo diría en este punto que planteas de cómo es esta transformación digital, mi tema y nuestra experiencia ha sido hacer ese cambio profundo de que esto requiere una visión de ecosistema, tanto dentro de la empresa como de manera externa, para cuando nos unimos para dar mayor valor al mercado de la sociedad, con un elemento clave, y es que los clientes al final lo tengan muy fácil y literalmente en la mano. Cuando como empresa somos capaces de que en las manos del cliente, de una manera muy intuitiva, él puede adquirir nuestros servicios, nuestros productos, yo creo que vamos por el camino correcto, porque todo esto es para hacer la vida más fácil de todos, para que todos tengamos mayor acceso y en nuestro país, para que nuestro país pueda generar mayor valor. Entonces, dejaría el mensaje de ese concepto de ecosistema. No empecemos este proceso fraccionado. Ok, gracias. Ernesto. Gracias, Santiago. Buenos días a todos, buenas tardes a todos. Un placer estar compartiendo con ustedes. Lo primero es que, como dice Santiago, yo personalmente no creo mucho en que sea una transformación lo que estamos viviendo. Creo que estamos viviendo una era de reinvención, porque transformación tiene una connotación de tratar de cambiar algo, de pronto de dejarle el origen y cambiar el destino. Yo creo que este es un momento de, y a veces usamos términos como pensar fuera de la caja. Yo creo que este es más bien un momento para pensar porque hay que pensar, porque hay una caja. Y eso creo que ha quedado demostrado en los últimos días con la aceleración que ha tenido este tema digital vía la crisis. O sea, nosotros, por ejemplo, en Ecopetrol hoy tenemos más de 10.000 personas trabajando en casa de manera segura, y hace 4 o 5 meses era impensable, que no nos cabía en la cabeza que tendríamos que salir de esa manera. Hoy ya, 3 meses después, es nuestro nuevo normal. Ya no se levanta, todo el mundo trabaja, la productividad se está manejando. Entonces creo que eso es bien importante. Lo otro es que en estos temas de digital uno tiene que definir una aspiración, porque si no se te vuelve una moda, porque todo el mundo empieza a hablar de digital, todo el mundo quiere ser digital, pero si tú no defines qué quieres hacer o para qué lo quieres, o tienes una visión clara de para qué sirve digital en tu entorno, en tu industria, en tu vida, pues va a pasar sin pena ni gloria, y modas de estas hemos vivido muchas en mucho tiempo. Yo personalmente creo que el tema digital llegó para quedarse y es una oportunidad de reinvención. En Ecopetrol así lo creemos, y desde hace 2 años venimos ejecutando una estrategia robusta, de manera rigurosa, y con una visión de llevar hacia el 2025 a Ecopetrol a ser una empresa líder digital con una visión de generación de valor concreta. Estamos hablando de la generación de $1 billón de dólares de EBITDA adicional como upside de valor a los negocios,
donde, donde desroboticemos a los humanos y los humanos empiecen a compartir y a usar su cerebro de una mejor manera. Y eso es lo que tengo para decirles en principio. Yo sabía que íbamos a generar polémica con Ernesto y eso es lo sabroso de este tema. Ya lo hemos hablado antes y eso es lo interesante. Adelante, Jorge. Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Yo les cuento desde nuestra experiencia, lo que hemos visto es que los problemas más grandes de los proyectos de transformación digital, sea lo que sea que eso signifique, ¿no? Porque por lo menos estamos de acuerdo en que la definición es amplia y nebulosa. Cualquier proyecto de estos, lo que hemos visto en general es que hay una falta de entendimiento de las organizaciones en varias cosas. Uno, desde el punto de vista que no es solo un tema de herramientas, sino que desde el punto de vista del talento y de la conexión a la estrategia, digamos, corporativa de la organización, es fundamental tener claro qué se está haciendo y para qué. Yo siempre doy el ejemplo de que Jeff Bezos es uno de los grandes líderes de transformación digital del mundo y de la historia, y no es que sea un tipo que sabe manejar AdWords o mandar email o ya tenemos página de Facebook o probablemente no conoce las herramientas en detalle, pero es un tipo que logró entender la realidad actual, las herramientas que existen y un modelo de negocio para construir una propuesta de valor muy clara. Entonces, una y otra vez, refiriéndome a la pregunta de qué hemos visto que ha fallado en proyectos de transformación digital, de comercio electrónico, muchos que es donde más estamos metidos nosotros, es la desconexión y la falta de claridad que existe de las empresas frente a sus iniciativas y la estrategia de la organización. Entonces, así nos hemos encontrado con varios proyectos en donde se inicia un proyecto, por ejemplo, otra vez en el mundo de comercio electrónico, que es donde más estamos nosotros, y hacen un proyecto y otro proyecto, y no, es que no vendemos, y hacen otro proyecto porque creen que el problema es la herramienta, o creen que el problema es la tecnología, o los que lo hicieron, o mi equipo, etcétera, y hay una falta de cohesión, digamos, de la idea total de decir, oiga, para que esto sea exitoso yo necesito muchas cosas, una dirección estratégica clara, tecnología sin duda, un equipo con este conocimiento y etcétera. Un cambio o transformación en los procesos internos que ya lleva mi organización o de digamos, que se adapten a una nueva realidad o a algo nuevo que voy a implementar. Esa visión holística es lo que más hemos visto que falla en estos proyectos y que ahora en este afán de digitalizarse por el COVID, pues creo que está aún más en peligro, ¿no? Esto no es para desmotivar, sino al revés, para decir, oiga, es válido y vale, sobre todo en esta época, tener iniciativas tácticas de decir, necesitamos hacer un proyecto de implementación sobre comunicación, sobre venta de comercio electrónico, sobre cómo registramos las órdenes, eso es válido. Estamos en una época en donde hay que cambiar las cosas y hacer que el trabajo sea fácil, pero no hay que perder de vista un poco el norte de la organización y cómo estas cosas que se están adoptando rápidamente, pues van a jugar un rol de largo plazo, porque como mostraba Imelda, pues esto está para quedarse. Entonces, hay que pensar en qué hacemos ya y cómo se conecta esto con nuestro futuro y la visión de empresa. Ok, esta pregunta va conectada a lo que acabamos de decir y es, pues nos contaron una parte de la película, la encuesta nos decía que había todavía esa barrera de presupuesto, otro porcentaje alto era el tema de cultura. También empecemos ahora por Ernesto, como para cambiar un poco el orden. ¿Cómo ha hecho Ecopetrol para superar esas barreras y esos desafíos? Porque uno sabe que Ecopetrol, en términos de ser una empresa, pues obviamente de las grandes del mundo, también tiene sindicatos, también tiene un sector público, también tiene la Contraloría, entonces tiene otros elementos adicionales para superar no solo los que pueden ser pues tradicionales, decir es que no tenemos la plata, que todavía sigue saliendo el 59%, que es un tema de presupuesto como barreras. Entonces, por ese lado, ¿cómo lo de Ecopetrol? Y ahorita pasamos por los demás. Está sin... Gracias, Santiago. Mire, pues yo lo repito ahora. Yo creo que el tema de fondo es tener una visión. Si usted cree que esto es una moda o que esto no es algo que es transformacional y que llegó para quedarse, pues seguramente usted usted irá a competir con otras asignaciones de capital de su compañía en desventaja. Pero si usted logra encontrar cómo digitalizarse realmente, reinventa y revoluciona su compañía, y usted es capaz de entender cómo esto le agrega valor a la estrategia de negocio y nos lleva a una posición diferente en el mercado donde quiera que estemos, la plata va a llegar sola. Porque a veces
a veces es más fácil tener ideas que plata. Entonces, lo rico de esto es que son tantas las oportunidades que a uno le sobran las ideas, le cuesta mucho concretar y volver proyectos tangibles. Y en estos temas de tecnología, y creo que es un tema que debemos mejorar todos, nos cuesta poner en blanco y negro un caso de negocio. Nos cuesta entender cómo el capital se devuelve, cómo hay un retorno, cómo hay una TIR, cómo hay una eficiencia, cómo hay una cantidad de indicadores que sí, con los que sí miden a otras áreas de la organización, pero que uno en tecnología a veces no le aplica. Ahí es donde uno es capaz de generar un portafolio que se vende solo, que es comparable con otras inversiones de la compañía y que es capaz de competir en valor, en generación de valor y alocación de recursos para lograr esto. El tema de los sindicatos, la gente, digamos, los anticuerpos que generen este tipo de reinvenciones, siempre es un tema complejo, más aún porque por más tecnología y disrupción que tengamos acá, yo creo que el punto de fondo es que esto sigue siendo para las personas y por las personas. Entonces, el tema de reskilling y de volver a lo básico y a utilizar la capacidad de las personas, creo que es fundamental en este recorrido. Ok, gracias Ernesto. Maritza, está sin sonido. Quisiera compartir de Davivienda este proceso nuestro, como lo mencionas, esas barreras que pueden pasar. Comparto, como lo decía Ernesto, ese reto de que nos es más fácil decir no tengo presupuesto, pero también creo que cuando uno tiene claro el propósito, el presupuesto se puede ajustar. En nuestro caso, hace unos años, y creo que hay un elemento clave que nos acompaña, es que este tema de poder llevar este mundo digital, porque genera valor a los distintos stakeholders de la organización, nuestros clientes, la sociedad en general, nos permite que hoy, y de hace unos años que venimos, hoy contemos con 15 millones de clientes en Davivienda en Colombia, de los cuales 10 millones son 100% mobile de nuestra plataforma de Plata, donde llega a los 1.200 municipios. De esos 10 millones tenemos de todos los estratos sociales y económicos en todos los municipios de Colombia y solo funcionan desde el celular. Y creo que es un ejemplo que durante varios años, con un elemento que me parece clave cuando uno está en estas iniciativas, y es la pasión y creer firmemente, porque esto se construye con tiempo y superando muchos retos de toda índole. Hay veces el menos es el del dinero, es mucho más otro tipo de retos que toca aprender, que toca ajustar, que toca volver a hacer. Esos números que hoy podemos presentar en Davivienda como una experiencia que tenemos ha sido un proceso de tener siempre el foco claro de que nuestro real interés es poder ser una empresa que pueda generar ese valor, que los clientes nos prefieran, y como les digo, el 80% de esos 15 millones van todo en digital. En este momento un canal físico como el de oficinas no participa en toda la conexión de los clientes en más de un 13-14%, y 100% todo lo hacen por el celular. Entonces me parece que combinar, cuando uno toma estas decisiones de proyectos, las grandes dificultades se superan cuando uno tiene como organización claro el propósito, lo que va a generar, pero pasión por lo que hace, porque esto hay que superar muchas cosas, y es esa motivación por innovar, por cambiar, por liderar, la que ayuda a las organizaciones a que se asignen los presupuestos, y porque empiezas a ver unos KPIs claros de engagement de los clientes, de que sí les gusta lo que tú estás haciendo, de que te van mostrando que vas por el camino correcto. No todo está perfecto desde el comienzo, pero en el camino se van afinando las cosas, y es ese foco desde el propósito grande de la organización, donde para un COVID nos permitió estar preparados para apoyar muchos proyectos, no solo la organización, sino por ejemplo el país, donde casi en un 90% apoyamos toda la distribución de subsidios del país en los 1.200 municipios, gracias a lo que hemos construido de antes, y que empezamos a ver que no construye más allá que para solo el producto financiero, es para apoyar una cantidad de retos que tenemos como sociedad. Ok. Jorge, le pongo una adición a la pregunta, y es, esa realidad en comercio electrónico, pues claramente es cliente. Y entonces usted está haciendo transformación digital o está haciendo estos pasos porque está con, lo voy a decir de la mejor manera, con obsesión de atender de la mejor manera al cliente, de llevarle ese producto y servicio. Entonces, si nos puede compartir eso, ¿cómo se lleva a la práctica?
Repíteme otra vez, Santiago, ¿cómo se va la práctica? ¿Qué exactamente? Porque la pregunta era, ponían las barreras en que hablaban de presupuesto, de cultura y todo, pero si usted tiene claro que es la obsesión es atender clientes en comercio electrónico y es finalmente lo que ustedes tienen mucho conocimiento por Blacksheep, ¿cómo lo lleva a la práctica? ¿Arranca a atender el cliente porque está teniendo las diferentes pasarelas, porque le está mejorando confianza digital, porque está combinando los anteriores? Es como para construir un poquito más, pero más el sabor de e-commerce. Pues vea, yo les quiero compartir una historia que creo que es relevante con respecto a los retos y a las barreras, y es la historia de cómo se volvió grande Alibaba y JD.com. JD.com son los retailers más grandes de China, segundo retailers más grandes de China online, y pasó justo en el 2003. En el 2003, cuando hubo el esparcimiento del virus SARS en China, que aquí no nos llegó, pues el dueño de ambos, tanto Jack Ma de Alibaba como JD, Jack Ma empezó, bueno, sí empezó su tema online, pero el de JD tenía 10 tiendas de electrodomésticos y tenía una cadena de electrodomésticos. Y a raíz del encierro que tuvieron que vivir, tal cual como el que estamos viviendo hoy, nace JD, se fortalece Alibaba como una alternativa a decir, miércoles, en 2003, pues el comercio electrónico en China era poco o nada, y empieza a construir con todas las barreras encima, logísticas, de tecnología del momento, etcétera, los dos retailers online más grandes de China hoy en día, y salieron de una crisis muy similar a la de hoy. Entonces, eso como para contarles un poquito de cómo creo yo que las barreras hoy en día en esta realidad que tenemos, pues nos hacen priorizar muchos de estos temas, de mirarlos con unos ojos, digamos, de afán y prioritarios importantes hacia el futuro, y que pueden salir grandes cosas. Yo de verdad creo que en este momento hay muchas empresas. Fíjense que usted me preguntaba por los clientes, y la gente normalmente cuando piensa en e-commerce piensa en B2C, pero vimos en la encuesta también se hicieron preguntas sobre B2B, y el mercado hoy de comercio electrónico B2B en el mundo es de 7 trillones, el de B2C es de 2 trillones de dólares, es 3 veces más grande lo que está pasando en comercio electrónico entre empresas, las transacciones que están pasando entre empresas, que lo que están pasando en B2C, y yo creo que hay muchas empresas aquí asistentes que piensan en B2C y dicen, no, pues tengo que vender en Mercado Libre, o tengo que vender en, no sé, en el éxito.com, etcétera, pero la oportunidad así gigante que hay hoy en el país y en América Latina de hacer comercio electrónico B2B es inmensa, y se han puesto, creo yo, unas barreras más mentales también de qué es e-commerce y quién puede hacer e-commerce y cómo se puede hacer e-commerce, que hoy en día hay que reevaluársela. Hemos visto ya en Colombia hoy, con esta nueva realidad, y en América Latina, en varios países en donde estamos, que hay muchas empresas que se están repensando esas barreras y diciendo, oiga, yo tenía una fuerza de ventas de 5.000 vendedores y era un distribuidor de productos de consumo masivo y creía que el e-commerce no era para mí, pero ahora en vez de tener 5.000 personas de ventas yendo a tomar órdenes donde mis clientes, pues para tomar órdenes la tecnología, para automatizar procesos la tecnología, los vendedores, el concepto de que la fuerza comercial tiene que ser mucho más consultiva y más de resolver problemas de los clientes o de hacer cosas más innovadoras, está calando y está habiendo un giro grande, siento yo, en la demanda de decir, de estas empresas repensándose qué barreras son las que realmente tienen. Incluso había barreras como es que esa no es mi industria, o yo no funciono así, o yo le vendo esa, no sé, hoy tenemos en e-commerce empresas que atendemos que venden cementos, una de las cementeras más grandes de México, que venden pollo congelado, que venden acero en Ecuador, cosas que la gente no asocia normalmente al comercio electrónico, y son puras barreras mentales que yo creo que en estas crisis, y retomando mi historia del inicio, es donde se rompen y donde podemos ver que pueden salir cosas pues maravillosas. Ok. Imelda. Listo. No, yo creo que definitivamente nos hemos concentrado como en las barreras y cómo las resuelven las empresas, pero yo quisiera como una pregunta muy rápida. Nosotros vimos las barreras que identificaron tanto en la encuesta como el poll que hicimos. ¿Ustedes están de acuerdo que las barreras que enfrenta ya no la empresa, sino el cliente para decir, listo, entonces yo sí me lanzo y compro por vía comercio electrónico, son
el temor a pagar en línea, pues porque eso es una realidad. ¿Qué pasa con las devoluciones y el temor que todavía parece no superarse de qué pasa con mis datos y hasta qué punto eso incurre en alguna dificultad o en una hackeada por suministrar y por comprar algún producto? ¿Cómo ven ustedes, digamos, esa visión por parte del consumidor final? ¿Por quién empezamos? ¿Quieren yo? Jorge. Arranca Jorge y Bueno, sigue Maritza, eso. Yo creo que hay que diferenciar dos retos que tiene el comercio electrónico hoy. Uno es los reales y los de percepción. El tema del miedo a la seguridad del fraude es un miedo 100% de percepción, porque si uno va y mira las tasas de fraude en el país, el 2019 estuvo en 0.25%. Esa fue la tasa de fraude de Colombia. Muy por debajo del resto de América Latina, significativamente por debajo de México o de países como Brasil. Tenemos una muy buena tasa, es 0.25%. Es muy poco probable que haciendo una transacción en línea a un colombiano pues sufra del tema de fraude. Sin embargo, existe el miedo de la percepción. Y eso lo refleja también la distribución que se hace en medios de pago. Si tú ves, en el país se hacen el 25% de las compras en línea se pagan con tarjeta de crédito, el otro 25% se pagan por PSE o débito de cuentas de ahorros corrientes, el otro 25% se hace en pago contra entrega, o sea, llega el producto y yo pago en efectivo, y el otro 25% se hace por recaudo o corresponsal bancario. O sea, la mitad de las transacciones realmente se están haciendo en efectivo. Eso refleja que hay un miedo, sin duda, o pues el miedo y la baja bancarización que tiene este país. Pero de nuevo, es un miedo de percepción, no es un miedo real hoy de que tengamos o de que haya una probabilidad de fraude. Yo creo que es tarea nuestra, y nuestra digo, del gremio, de los bancos, de los comercios, de todos, ser mucho más vocales con respecto a esto. Yo creo que la pandemia también va a obligar a que ese miedo se pierda. He tenido, no sé, la cantidad de casos de gente, oiga, y de todo tipo de personas. Yo nunca había comprado online. Tengo los dos extremos, ¿no? Yo nunca había comprado online porque yo no sabía cómo se usaba eso y compré y me fue bien. Y el otro caso, oiga, yo no había comprado en Colombia porque yo creí que eso aquí no funcionaba. Yo pedía cosas de Amazon a veces y aquí como que yo no compraba online, etcétera. Y ahorita obligados, pues que nos tocó a todos comprar en línea de alguna otra forma alguna cosa, pues entramos en contacto con una cosa que en la gran mayoría de los casos funciona supremamente bien y que los comercios han manejado supremamente bien, y los bancos, etcétera, por más problemas aislados que hayan habido, la verdad es que en general el comercio electrónico en Colombia ha tenido un crecimiento en cuanto a la experiencia espectacular. Entonces yo creo, y eso por ejemplo lo veíamos con Miguel McAllister, el CEO de Merkeo, que mostraba en un panel que también tuvimos juntos, cómo se han disparado las compras de supermercado en línea de una forma loca y que se habían mantenido. Y que probablemente después de la pandemia, cuando caiga el volumen total de compras de algunas categorías, el porcentaje de lo que se hace online es difícil que caiga, porque ya hay una costumbre y hay un acercamiento de la gente con esto. Entonces yo creo que, aparte del trabajo que tenemos que hacer nosotros como gremio, digamos, la pandemia nos ayudó a acercar un poquito a la gente y a que eso se vuelva una realidad más normal. De acuerdo. Yo creo que ahí, Imelda, queda perfecto para que Maritza nos dé su visión, porque pues sobre eso habló varias cosas, Jorge, de esa labor de actores importantes como los bancos. Bueno, quisiera mencionar con respecto a eso, complementando las cifras que ha dado Jorge. Efectivamente, veníamos de los 25-30 de participación de compras online en todo el uso que hacen los colombianos en los medios de pago, y al segundo día sin IVA nos ubicamos ya en un 48% del total de compras con medios de pago, y digamos en nuestro caso de vivienda, por ejemplo, ya el 58% de la facturación que hacen los medios de pago es online. O sea, ha sido impresionante el avance, como lo menciona Jorge. Quisiera complementar a lo que él dice, que ya como país contamos con mecanismos más allá de una, llamémoslo como algo que estaba asociado, y es que solo en online se podía comprar con tarjeta de crédito. Y la gente puede en muchos casos o no tener tarjeta de crédito, que muchos colombianos, se puede decir que alrededor de unos
11, 12 millones de colombianos tienen tarjeta de crédito, pero ya por ahí unos 25 millones tienen todo el negocio débito, y el negocio débito está 100% conectado a todos los comercios online en Colombia, o sea, no hay duda porque lo puedes hacer por transferencia, pero contamos también con las billeteras. En el caso de todo el sector, hablo del caso de la vivienda, cualquier colombiano, no importa si no ha ido nunca a una oficina bancaria, si no ha hecho una conexión de pasear por una sucursal. En el caso, por ejemplo, de Daviplata, tenemos a 10 millones de colombianos que con solo la billetera electrónica en su celular, lo único que tienen que tener es el celular y una cédula, entra y en 5 minutos tiene acceso al comercio electrónico sin tener tarjeta de crédito, sin tener plásticos, con una tarjeta virtual de acceso al comercio electrónico colombiano y al internacional, sin costos adicionales, y hace la seguridad. Imelda comentaba, es que hay una percepción de no seguridad, es que los datos se pierden, y comparto la reflexión que hacía Jorge. Creo que es un tema más de percepción, pero en términos reales se pierde más dinero en efectivo, hay más riesgo con el efectivo, y tenemos es que juntos avanzar, porque va a ser más eficiente para el país y va a ser una economía más visible para todos, y juntos vamos a construir un mejor país. Es mucho más barato y es mucho más fácil, y como digo, hoy en día podemos decir que en Colombia toda la industria bancaria ofrecemos para todos los colombianos opciones a la mano, en minutos, de poder acceder al comercio electrónico sin costos adicionales más allá del efectivo y con gran seguridad. Entonces yo creo que tenemos ya los elementos para seguir avanzando en un país que tenga ese comercio electrónico tanto local, pero además que ese comercio electrónico se madure para que pueda vender transfronterizo, y seamos además un referente en comercio electrónico de empresas colombianas que venden a otros lados. Yo creo que son las dos miradas del mercado doméstico y el internacional. Yo creo que vamos por el buen camino. Ernesto, se la acomodo un poco porque pues obviamente Ecopetrol es más, para lo que está diciendo Jorge, B2B, hasta cierto punto, porque proveedores, todo lo que usted alimenta. ¿Cómo lo ve usted dándole ese poquitico de ingrediente adicional? Y he hecho una cuña, y es que estamos en este momento en plenas discusiones del COMPES de comercio electrónico. Entonces los que nos están oyendo acá, los que están interesados, deberían ser, como dice Jorge, participantes de dar insumos a pulir esa política de e-commerce que ya anunció el consejero y el presidente, que es en octubre que tiene que estar. Entonces estamos logrando una prueba de concepto y pasando a que sean políticas públicas. Adelante, Ernesto. Gracias, Santiago. Mira, desde el B2B nosotros somos, creo que de lo más puro que hay en B2B en Colombia. Yo estoy súper de acuerdo con Jorge, yo solo veo oportunidades. Oportunidades que nosotros mentalmente nos habíamos negado a aceptar, pero por ejemplo la forma como hoy nosotros vendemos el gas, por ejemplo, se nominan las participaciones de gas, era un tema manual, de envío de formatos físicos, firma, y nos habíamos de pronto resistido a la idea de desmaterializar esos procesos y digitalizarlos y reinventarlos. La crisis, como todas las crisis, pues traen cosas buenas, y parte de esas buenas es que uno se quita de un solo golpe esos paradigmas. Pero la oportunidad es gigante, la oportunidad para compartir, por ejemplo, catálogos, la oportunidad para nosotros hablamos mucho de facturación electrónica y está funcionando bien y en términos generales ha dado los resultados, pero si somos conscientes, los procesos atrás de la facturación electrónica todavía siguen siendo análogos. O sea, la recepción de la mercancía en la bodega, la catalogación, los precios, todo eso todavía sigue siendo análogo. Entonces nos falta todavía tener mayor conciencia y end-to-end penetrar el ciclo. Entonces creo que hay una cantidad de oportunidades. En Ecopetrol estamos totalmente convencidos de que este es el camino. Nuevamente, creemos que hoy gastamos demasiadas horas hombre en actividades supremamente transaccionales y que no necesariamente generan el valor necesario o esperado para un funcionario, y creemos que la digitalización nos puede ayudar con eso. Entonces, lo que tenemos son oportunidades. Creo que nos falta también trabajar mucho en la legislación, porque la legislación no necesariamente está listo para interpretar o para facilitar, por ejemplo, la firma electrónica o la firma digital o el recibo o la desmaterialización de algunos procesos, y eso pues parte de la labor o de lo que sigue. Y ahora ya como consumidor, aquí aprovecho para meter la cuña, creo que pasa algo muy parecido con el e-commerce en el retail. Y si bien las transacciones y las pasarelas de pago funcionan muy bien y la toma y las órdenes de pedido funciona bien,
los procesos conexos como devoluciones, reclamos o que se te bloquee la tarjeta del banco son análogos. Te toca ir a la sucursal o te toca llamar a un call center que no, o sea, todavía seguimos de pronto con una percepción, como decíamos ahora, como decía ahora Jorge, una percepción inadecuada del riesgo. Todavía seguimos tomando controles o tomando decisiones basadas en un paradigma anterior, no en paradigmas nuevos de estas oportunidades y llevando a una escala mayor el concepto de digitalización, no solo de la transacción principal. De acuerdo. Ahí yo conecto dos cosas y es que me imagino que todos vimos lo irónico que fue hacer una fila digital. Eso no tiene sentido. Eso fue un absurdo decir, haga fila digital. Eso es patético, pero ahí vamos acomodando. Algunos fueron capaces de no tener eso, de ser capaces de tener elasticidad y tener Pero lo Santiago, robusto. eso es un buen ejemplo de transformación. Ahí transformamos la fila, ¿no? Pero yo no quiero dejar pasar el comentario honesto que habló de regulación y normatividad, y es el tema de teletrabajo y trabajo remoto. ¿Ustedes cómo están viendo en eso en Ecopetrol? Sé que hemos hablado, pero sería muy bueno que comparta acá, porque eso es un cambio, es una reinvención. Para mí es un tema de transformación digital en la regulación, pero ¿cómo lo ven ustedes y qué puede dar de mensajes? Y también le pediría a Maritza, a Jorge, porque es algo que también llegó para quedarse. Es una nueva realidad que donde estemos conectados, pero cómo Ecopetrol está promoviendo y generando esa nueva cultura. Ernesto. Aló, qué pena. No, mire, el tema de trabajo en casa, vamos a llamarlo así porque teletrabajo pues tiene otras connotaciones. Es solo un mar de oportunidades en todo. Desde la forma como usted organiza su tiempo y como usted toma las decisiones. Páselo por la forma como usted tiene su relación laboral con su empleador y su empleador como tiene una gestión de riesgos con usted si le pasa algo. O sea, realmente esto es una reinvención total que nos lleva a crear nuevos paradigmas y nuevos paradigmas que pasan por entender una nueva versión de riesgos, de riesgos laborales, una nueva versión de performance, de cómo medimos el desempeño, cómo medimos la contribución de cada uno de nosotros a nuestro trabajo y a nuestro entorno. Nos lleva a tener discusiones sobre horarios, ¿sí? Porque de pronto en estos días de trabajo en casa lo que hemos tratado de trasladar las prácticas análogas de trabajo en oficina a trabajo en casa y todavía pensamos que uno trabaja de 8 a 12 y de 2 a 6, pero en casa, y lo miden a uno por las horas de conexión o que reporta conexión. No pasamos a un paradigma de performance. Y si usted es más, no sé, productivo en la noche, pues yo, ¿por qué me tengo que meter en eso como empleado? Pero es una cantidad de reflexiones que tienen que llevarnos a un nuevo modelo donde todos nos sintamos más cómodos, donde entendamos que los niños están en casa con nosotros, en que en estos días de crisis hay que hacer el almuerzo, en que yo no puedo estar pegado 8 horas físicamente en una pantalla porque no doy, el cerebro no me da, que yo me puedo parar de 3 a 4 y de pronto ir al gimnasio si tuviera la oportunidad. O sea, una cantidad de cosas que siguen de verdad a una reinvención profunda y una reflexión profunda en muchas de las actitudes que tenemos hoy como empleadores, creo que debe partir de ahí, y en otras como trabajadores. Ok, Maritza, ¿cómo lo están haciendo ustedes en Davivienda rápidamente también? Bueno, somos un sector que además durante el confinamiento, digamos que acompañamos en ese mundo presencial, también en las oficinas, el servicio bancario. Tuvimos que tener abiertas las oficinas aún en el periodo más duro de la cuarentena. Sin embargo, en nuestro caso, tuvimos ahí una evolución y se trabajó con un porcentaje mínimo. El total de lo que hoy tenemos, de todas las transacciones de la vivienda, como les comentaba, no más de un 13% se hace ahora por oficina. Gran bloque de nuestros clientes hicieron la adopción de lo que tenemos en nuestras ofertas móvil o de web, las empresas, y empezamos a encontrar eso. Ha sido interesante porque obviamente nos ha acelerado una cantidad de paradigmas que teníamos en lo que era esos servicios presenciales,
pero además todo el resto de la organización, distinto a lo que es la atención pura en oficina, estamos en un 94% trabajando desde casa, con unas nuevas herramientas que la organización sabemos que tenemos que disponer, porque el punto no es si trabajo en casa o si cuando pase este proceso, entonces es un híbrido y cada quien escoge si va 2 días a la oficina y va remoto. Todo ese modelo creo que al final nos pone en la tarea y en la reflexión de decir, ¿para qué? Si yo voy a la oficina, pues no puede ser a lo mismo que iba antes y eso lo puedo hacer más sencillo, sino qué es lo que buscamos cuando en una organización nos vamos a reunir físicamente y de manera presencial. Quizás son más temas alrededor de cultura, de crear confianza en los equipos para poder co-crear mejor, y quizás son otras actividades las que deben hacer el remoto, y no solamente que unos días voy y otros me quedo en casa para hacer lo mismo. Entonces viene toda esa tarea en todo, como les digo, distinto a la red, 90-95%, procesos de altos volúmenes de información. Por ejemplo, todas esas estructuras también fueron una cantidad de cambios que tuvimos que hacer como organización, y que antes de esto no teníamos, creo, no llegábamos ni al 5% que tú mostrabas ahí, y creo que ha sido un gran aprendizaje. En lo que estamos ahora es cómo lo vamos a hacer, con qué tecnologías. Por ejemplo, un caso muy interesante, nosotros estábamos todos los modelos de innovación con metodologías de co-creación. Entonces, ¿cómo se hacía esto y con qué herramienta lo hacíamos? Entonces, no, pues la de reuniones, y hemos empezado a encontrar esas herramientas hechas para hacer co-creación, hacer los break rooms, trabajar en equipo, hacer el concepto de POSIT, pero puesto en digital. Entonces, yo creo que viene un reto que nos plantea no cuánto voy a hacer desde la casa y cuánto en la oficina, sino qué es lo que voy a hacer y para qué hago cosas presenciales y en casa. Y creo que sí es un cambio que vino para cambiar esa cultura, y es el gran reto que tenemos. La productividad mejora, hay estudios que muestran que mejora en el corto plazo, pero que los temas de cultura y de confianza, que al final son los que hacen la gran co-creación y las grandes innovaciones de las organizaciones para que se mantengan en el tiempo, empiezan a flaquear un poco si no se dan los espacios y con las herramientas adecuadas para ese mundo remoto y el mundo presencial. Pero sí vino un gran cambio para nosotros en Davivienda. Jorge, pues obviamente en su caso, gracias Maritza, pues usted tiene ese mundo de e-commerce que tiene plataformas que son colaborativas, que han estado por su naturaleza mucho más montados en esto. ¿Cómo lo ven y cómo lo han analizado? Pues vea, por fortuna nosotros la verdad es que pudimos trabajar muy bien, y nuestros clientes en general en sus áreas, con todo lo que no tiene que ver con logística, que es un tema distinto, todo se adaptó muy fácil, muy rápidamente. Pero yo comparto un miedo que le oí al CEO de Walmart en una conferencia hace unas 2 semanas, y decía, vea, a nosotros como empresa, como organización, una de las organizaciones más grandes del mundo, si no la más, nos ha ido muy bien en esta cuarentena, nos adaptamos supremamente rápido, hemos ejecutado los proyectos que hemos tenido que hacer muy rápido, pero es por una razón, y es porque mucho de lo que estamos ejecutando en este momento son cosas que nos habíamos podido reunir para discutir, pensar, son cosas que habíamos, sobre las que habíamos debatido, y eran cosas, digamos, preconstruidas de alguna forma. Y decía él, me da miedo que a medida que se vaya acabando el año y esas conversaciones, digamos, que hayan ya tomado un camino de ejecución, cómo vamos a poder remotamente retomar esos temas que tienen mucho que ver con lo que dice Maritza, que son muy de cultura, de cómo nos comunicamos, cómo tomamos decisiones, quién da ejemplo de cómo se hace qué, etcétera, que es difícil en un Zoom mostrar esas cosas. Entonces sí hay un miedo de que por más, y yo tengo una admiración gigante por las compañías que son 100% remotas, y por más tecnológico que sea yo y apasionado por el tema, me cuesta mucho pensar en volverme eventualmente o en liderar compañías 100% remotas, porque por ese miedo, porque hay cosas que se crean en la sala de reuniones viendo a los ojos a alguien, y que se necesitan, creo yo, en mi opinión personal, y de lo que hemos visto, esos espacios. Por lo menos lo que decía Marisa también, ¿para qué nos vamos a reunir? Pues, hombre, para tratar de resolver eso, o para discutir sobre esto, etcétera. Ya después la ejecución puede que cambie y que más adelante nos veamos mucho menos, pero esos espacios sí creo que van a seguir siendo un reto importante. Gracias, Jorge. Imelda. Bueno, nos quedan 10 minutos, entonces yo les tengo un reto gigante. Tú que hablabas de retos. Todos hemos oído hablar de
la necesidad de STEM y que el mundo futuro necesita el STEM, pero ahora tenemos otro nuevo mundo que tiene la reinvención, los nuevos paradigmas, unas oportunidades digitales que vinieron para quedarse. El capital humano del futuro ya no sería STEM, sino ¿qué otras palabras le agregarían ustedes? Y empezamos por quién, por Maritza. Mari, está sin micrófono. Con ese STEM, digamos, yo complementaría que eso se tiene que mover en ese ambiente de personas que se adaptan muy bien a lo que se llama el VUCA, y son los ambientes volátiles, de incertidumbre, que son complejos e inciertos. Creo que es en esos entornos, y creo que eso tiene unos atributos a las personas. Cuando hablamos del STEM, son atributos, digamos, de conocimientos técnicos, pero creo que todo este nuevo panorama, este contexto nos invita a que, además de esos técnicos que siguen siendo fundamentales, yo incluiría esos atributos que requerimos para esos nuevos líderes, participantes de nuestras empresas, de las empresas en general, ya sea pyme, grande, de esa capacidad de adaptarse a un contexto de cambio, y en medio de eso tener esa habilidad que se llama innovar, que es esa capacidad de aprender siempre y poder en ese aprendizaje tomar riesgos. Entonces yo le adicionaría esa parte que nos trajo además y nos puso sobre la mesa este periodo de pandemia, y es que además de los técnicos hay que tener esas habilidades de adaptación, que es como al final siempre nos han dicho, es que los que sobreviven son los que son capaces de adaptar y adaptarse rápidamente. Ok, Jorge. De acuerdo, yo diría lo mismo en el sentido de que incluso antes de la pandemia ya estaba siendo bastante discutido con el crecimiento de la adopción de inteligencia artificial cuáles iban a ser los trabajos, y no solo los trabajos, sino las capacidades del futuro. Y aunque no hay duda de que los conocimientos de las áreas de STEM van y seguirán siendo muy demandados, las capacidades de inteligencia emocional van a ser el gran reto de desarrollo de los profesionales del futuro, creo yo, para adaptarse, pues no solo a lo que no la tecnología, a la que la tecnología no puede reemplazar, sino para adaptarse a la velocidad y a la volatilidad que viene el mundo de más adelante. Ernesto. Sí, yo creo que estamos supremamente de acuerdo. A mí personalmente me preocupa algo de las nuevas generaciones, y es la baja capacidad o tolerancia que tienen a la frustración. Entonces, creo que el tema de habilidades STEM sigue siendo supremamente válido, pero yo le agregaría a otro tipo de habilidades blandas, como la resiliencia o la capacidad de frustración. Y un tercer factor que tiene que ver con la conciencia de planeta que deberíamos tener todos, o que debemos tener todos para cada una de las cosas que hacemos. No necesariamente es un tema ambiental, es un tema como de cuidarnos de una manera diferente, valorando un poquito el entorno donde vivimos. Entonces yo creo que a futuro, pues lo que vamos a necesitar es seguir fortaleciendo este tema STEM, porque creo que es supremamente válido todavía, fortalecer esas capacidades de resiliencia, de capacidad de frustración, de adversidad. O sea, nadie estaba preparado para lo que nos está pasando como sociedad. Nadie. Y nos pasó. ¿Y qué podemos hacer? ¿A quién le lloramos? Y lo tercero es la responsabilidad de construir un mejor futuro y un mejor planeta para todos. Tenemos varias preguntas, pero se nos está acabando el tiempo. Entonces acá le aprovecho estos 5 minuticos para hacerlo rápido, y esta va para Ernesto, y es, ¿cuál ha sido su principal acción para compartir, promover e incentivar dentro de sus equipos y a nivel administrativo los cambios para incluir en el hacer de las tecnologías emergentes? O sea, ¿cómo ha promovido, si entiendo bien la pregunta, ese uso en sus equipos de las tecnologías? Pues creo que no promoviéndolas. Creo que parte de lo que nosotros hemos hecho y que nos ha funcionado muy bien es entender, ponernos en los zapatos del otro y entender cómo jugamos en la estrategia. A veces uno trata de vender nosotros, y voy a poner un ejemplo concreto, nosotros hoy usamos blockchain
para hacer la trazabilidad y la liquidación de los contratos de hidrocarburos y la producción de hidrocarburos y saber dónde están en la logística. Si yo me siento a hablar con la gente de logística de que les voy a montar un blockchain, perdí el año. Yo les estoy diciendo que vamos a resolver su problema, un problema de hace 20 años de poder tener los balances en tiempo real de las moléculas y la trazabilidad de las moléculas usando tecnologías, by the way se llama blockchain, pero que es esa solución nos representa disminuir la incertidumbre en el inventario, el número de horas hombre invertidas, la ecuación cambia radicalmente. Entonces creo que obviamente el equipo técnico tiene que ser muy robusto en el tipo de soluciones, pero creo que la clave está en traducir el uso de esas nuevas tecnologías, entenderlas a profundidad, no por moda, sino por rigor técnico, y poder traducir eso en una solución donde el negocio se vea reflejado. Y eso creo que es lo que estamos haciendo hoy. Ok, para Jorge, ¿de qué manera las empresas de consumo masivo pueden apoyar a los canales tradicionales, es decir, los offline obviamente, a mejorar o implementar adecuadamente la venta electrónica? No sé si a canales tradicionales se refiere por el offline o se refiere a una empresa de consumo masivo que apoya, porque tenemos Offline. los dos casos. ¿Offline? Dice Ok. offline, offline. Ok, hay muchas formas de hacerlo. A ver, dependiendo un poquito del tipo de industria, desde hacer que las cosas sean fáciles de encontrar. Vemos hoy todavía muchas empresas grandes que uno pensaría que tienen un nivel de digitalización en donde aparecen con una búsqueda de alguna categoría que es importante, etcétera, desde ser visibles con el fin de que cuando alguien llegue a encontrar más información de este producto se pueda redirigir a puntos offline, hasta hacer temas más avanzados complementarios como, por ejemplo, poder guardar la sesión de un carrito de compra digital para que cuando uno llegue a la tienda, pues ya se sepa, o que ya compré el producto y lo voy a recoger, o qué tipo de productos son los que compro yo, o quién soy yo como cliente, o etcétera, etcétera. Hay muchísimas iniciativas, tocaría de pronto acotar la pregunta para ver, dependiendo del tipo de industria, de madurez de la empresa, qué cosas se pueden hacer para promocionar el offline, pero en resumen la filosofía es, oye, estos ya no son dos canales independientes, el tema del offline y el online no son dos cosas cada uno por su lado, mucho menos como cosas que manejen equipos independientes, porque para el cliente es una empresa, uno no dice, no, es que me fue mal en la tienda de la Avenida Chile, una marca, pero en la página online me fue bien, uno en general habla de la empresa, dice me fue bien, me fue mal, está el producto, fue fácil, fue rápido, me atendieron bien, independientemente del canal por el que uno está atendiendo. Entonces yo creo que el primer paso sería pensar que es una sola experiencia y diseñar los diferentes procesos, sea el que sea, para que se sienta como una sola experiencia. Ok. Maritza, ¿cuáles son los atributos o el liderazgo que deberían tener en cuenta más importantes para hacer realidad la transformación digital? Bueno, digamos que yo veo en ese líder un líder que entiende que lo interesante de este mundo digital, de esas nuevas tecnologías emergentes, es que las puedo aplicar al negocio. Y segundo, que en las organizaciones no hay ese líder que entiende que no hay unas áreas expertas en esto y unas áreas que no son expertas, sino hay que promover que la adopción de las tecnologías emergentes es una tarea de todos los de la organización. Es el líder y es esto que las organizaciones están armadas más por funciones. Estas del área de tecnología, estos son áreas de marketing, son áreas de productos, estos son áreas, a pesar de que la función hay que hacerla, a las personas hay que permitirles a todas que empiecen a entender que en la medida que hacen la adopción y empiezan a entender en qué les puede ayudar en las cosas que tienen, en su valor que dan, las tecnologías hacen mucho más rico la construcción y la co-creación y la innovación. Porque cuando uno está esperando, por ejemplo, que las áreas tecnologías sean las responsables de hacer la transformación digital, creo que tiene solo un punto de vista. Cuando uno espera que sean las áreas solo de negocio, pues entonces tiene solo un punto de vista. Creo que así como lo dije al comienzo, las barreras y las fronteras entre las áreas, las funciones, las industrias se están un poco borrando. Y yo diría que un buen líder es el que es capaz
de hacer equipos interdisciplinarios con un propósito común y que todos tengamos que aprender. Entonces, el de tecnología aprende mucho del negocio, pero los del negocio ya saben tener conversaciones de tecnología, porque la magia de las tecnologías emergentes es que son sencillas, es que son fáciles, es que están a la mano. Y creo que ese es el cambio que ha habido y me parece que un buen líder es el que propicia ese trabajo rompiendo fronteras para co-crear y tener mejores cosas para el mercado. Pues miren, tenemos muchas preguntas, pero la verdad ya cumplimos 50 minutos del panel, nos fuimos de mano y yo sé que ustedes son muy ocupados. Fue un ejercicio muy completo, les agradezco enormemente. Para la audiencia, además ahí están pegados atendiendo estas inquietudes y aprendiendo todo. Creo que fue un gran complemento el que tuvimos acá. Quisiéramos, y yo creo que va a ser importante buscar un seguimiento a esto en otro momento, pero esa combinación de Ecopetrol, de vivienda, Blacksheep, era parte de lo que queríamos mostrar con esos resultados de la encuesta de transformación digital y e-commerce. Agradecerles a todos, a Ernesto, a Maritza y a Jorge, y obviamente decirles que esta información va a estar disponible, este webinar va a estar colgado, la información de las encuestas va a estar disponible y es parte de lo que queremos de manera muy decidida y es martillar y martillar el tema para que del lado de policy makers, del lado de la sociedad, del lado de la academia, que también hay personas conectadas acá, del lado del SENA, que también está conectado acá, medios de comunicación que nos acompañaron, hay un par de periodistas que estuvieron haciéndole seguimiento a esto, pues precisamente impulsar el cambio de mentalidad. Yo me despido ahí, le doy la palabra a Imelda para agradecerles y en verdad Ernesto, Jorge y Maritza, muchísimas gracias. No, Gracias, Santiago, un placer. Mil gracias a todos. Yo creo que ya quedamos con una tarea inmensa de solucionar estas barreras, reinventarnos. Yo claramente veo que me tengo que reinventar, pero me parece buenísimo arrancar. Entonces, mil y mil gracias y creo que ha sido un panel excelente. De acuerdo. Los invitamos a todos a que nos sigan acompañando. Maritza, adelante, perdón que te interrumpí. No, un saludo y bueno, despedirme de todos. Un gusto, qué bueno poder participar, gracias. Gracias por la invitación, muy chévere. Perfecto. Sí, Bueno, de acuerdo, que les vaya Santiago, muy muchas bien. gracias. Gracias, Ernesto. Cuídense mucho. Estamos en contacto para todo lo que necesiten. Para eso es la Andy y en verdad que sus familias y todos estén bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.